Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Entonces todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amados, había pasado la noche y ahora era la mañana del día de la Pascua, en la que los hebreos comían pan sin levadura para recordar la premura de su escape de Egipto. Y es que la Pascua era la fiesta de la libertad, donde los hebreos reconocían que, sin siquiera merecerlo, Dios los liberó de la cruenta esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Pero Israel ya no era libre, porque los romanos la gobernaban. Estos, los romanos, estaban interesados en llevar las cosas en paz y pusieron un procurador que recibía la máxima autoridad en la región con el objetivo de mantener la paz. Poncio Pilato era el procurador de Judea en ese momento y poco tiempo atrás había tenido que sofocar una revuelta derramando sangre hebrea, por lo cual su puesto como procurador en Judea estaba en la cuerda floja. Pilato había logrado pacificar la región forjando una endeble alianza con los fariseos, por la cual él respetaba su autoridad y costumbres en materia religiosa y ellos le ayudarían a mantener la paz. Cuentan los escritos rabínicos que durante las fiestas de la Pascua, cuando Israel aún era libre, había una costumbre por la cual algunos presos de baja peligrosidad eran liberados para que pudieran disfrutar la Pascua con sus familias. Con tal precedente y para congraciarse con los judíos en esta, la fiesta de la libertad, el procurador romano llevaba un tiempo liberando a uno de los prisioneros en cada Pascua, a elección del pueblo. En esta ocasión ya se había elegido para su liberación a un preso político llamado Barrabás. Esta palabra no es realmente un nombre, sino un apodo. Bar significa hijo de, Rabás significa maestros, conjugación de rabí. Pero ¿por qué le pondrían ese apodo? Es que estamos hablando de un hombre famoso, pero su fama radicaba más en su religiosidad que en su peligrosidad, algo bastante común en los cabecillas de la secta de los celotes. No sabemos cuánto tiempo habría estado Barrabás encerrado antes de esta Pascua, pero las pruebas no solo nos indican que Barrabás era un celote, sino que era uno bastante popular, pues aunque por su participación en el levantamiento que derivó en un homicidio merecía la muerte según la ley romana, había sido elegido por el pueblo para ser indultado. Y para que veamos cuán desesperado estaba Pilato por mantener la paz, sabemos que estaba dispuesto a otorgarle el indulto. Mateo 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Aunque muchos están inclinados a creer que Poncio Pilato hizo esto para ver si quizás de esta forma podría salvar la vida del inocente Jesús, vemos por las evidencias del contexto que eso no era cierto. Pilato ya estaba muy enterado de que los fariseos querían ver muerto a Jesús, y él sabía que ellos manipulaban al pueblo a su antojo, lo que significa que si Pilato quería mantener la paz, este Jesús, por más inocente que sea, o por más gente que lo haya seguido, sí o sí tenía que morir. Pero él quería encontrar una forma por la cual quedar bien
bien no solo con los fariseos, sino también con los muchos seguidores que sabía que también tenía Jesús. Por lo tanto, le dio al pueblo a elegir entre aquel Barrabás, a quien él sabía de antemano que el pueblo amaba, tanto que ya habían decidido que sea liberado, y a Jesús, el polémico maestro de Galilea, que ya tenía la indefectible sentencia de muerte firmada aún antes de atravesar la puerta. Versículo 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y esa misma envidia haría que ellos mismos tomen la responsabilidad sobre la vida de este hombre. Versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato era una aristócrata, hija de una de las familias más antiguas de Roma. Su nombre era Claudia, y es muy probable que buena parte del éxito de la carrera política de Poncio se haya debido a ella, de modo que no podía desatender a sus palabras. No tengas nada que ver con este justo, le advirtió ella, complicándole la vida. Versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto, de modo que, sin importar los ruegos de la esposa, Jesús tendría que morir ese mismo día. Existen algunas voces que afirman que luego de la crucifixión se conoció que esta Claudia, la esposa de Poncio Pilato, se había vuelto cristiana, pero lamentablemente no tenemos cómo comprobarlo. Como sea, los líderes religiosos enardecían al pueblo para que demandaran la muerte de Jesús en un peligroso aglutinamiento justo en la entrada del palacio del procurador. Versículo 21, y respondiendo el gobernador Poncio Pilato les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Dándoles a elegir entre Jesús y el famoso Barrabás. Y ellos dijeron: a Barrabás. Pero Pilato no se sentía completamente exonerado de la muerte de este inocente. Por lo tanto, aún conociendo ya la respuesta, continuó preguntándoles. Versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Las voces del gentío se levantaron como el rugido de un león sanguinario: ¡sea crucificado! Pero ¿cómo sabría Poncio que ellos pedirían la crucifixión? Es que ese era el modo común de ejecución de los romanos en aquella época. Las crucifixiones no eran cosa extraña para ellos, pues incluso llegó en tiempos muy difíciles que se realizaban crucifixiones prácticamente cada día. Pilato seguía muy interesado en liberarse de todo tipo de responsabilidad y ya había dado un paso. Ellos mismos habían dictado la sentencia, ahora ellos tendrían que especificar los motivos. Por lo tanto, Pilato les pregunta, versículo 23, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: ¡sea crucificado! De uno a uno, o con un pequeño grupo, se puede conversar y llegar a acuerdos someramente inteligentes. Pero la masa es torpe y cuando está enardecida puede llegar a ser más irracional y peligrosa que la mayoría de los animales. Estoy seguro que más de uno me odiará por decir esta gran verdad, pero eso no hará que me quede callado. Una de las mentiras más grandes que la política ruin ha difundido por los siglos es esta: Vox Populi, Vox Dei. Esto significa: la voz del pueblo es la voz de Dios. ¡Qué asombrosa mentira! Rara vez lo que quieren las mayorías estará de acuerdo con la voluntad de Dios. No solo lo estamos viendo claramente en este pasaje bíblico, sino que lo hemos visto múltiples veces en toda la historia de la humanidad. La voz del pueblo no es la voz de Dios, la Biblia lo es. Es más, en muchísimas ocasiones verás cómo la voz del pueblo es absolutamente contradictoria a la palabra de Dios. Es por eso que el cristiano está casi siempre contracorriente. Pero volvamos al texto que nos ocupa. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, esto es, que ya no podría exculparse más verbalmente, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero antes de continuar, reflexionemos un poco. Estas palabras y este acto de lavarse las manos, ¿realmente hacían inocente a Pilato? ¿Inocente de la tortura y obliteración del justo? Definitivamente no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por más ademanes que hiciera Pilato para tratar de simular su inocencia, la verdad es que Pilato era tan culpable de la muerte de Cristo como aquellos que gritaban crucifíquenlo, y también de aquellos religiosos manipuladores detrás de ellos. Es más, aún nosotros mismos también somos contados como culpables entre ellos, pues Cristo murió por nosotros. Pero hay una diferencia sumamente importante, y la diferencia es esta: nosotros, por la fe,
no solo hemos sido perdonados, sino que también nuestra comunión con el Padre ha sido restaurada. Y aquel que murió en aquella cruz y que 3 días después resucitó, hoy es también nuestro defensor, nuestro abogado, y todo por su gracia sublime. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Así, sin más trámite ni aspaviento, el inocente asumió el lugar del culpable, para que sea satisfecha la justicia, pero también la misericordia. Y en este sentido, hermanos míos, todos somos Barrabás, pues Cristo sufrió el suplicio que nosotros merecíamos para darnos a nosotros libertad. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Lo vistieron con un trapo del color de la sangre, lo coronaron de ignominia y le impusieron el cetro de la vergüenza. Empezó la burla, la injuria, la destrucción, el martirio lento y atroz. La raza humana estaba lista para arrojar sobre el Cristo toda su perversidad. Versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, haciendo que las espinas desgarraran su sien. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto escarlata, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amados, hoy no tenemos más que reflexionar en lo que hizo el Cristo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.